Vamos a dejar. Ok. Raúl o Armando, si me están escuchando, por favor, ahí en el grupo de Facebook, si pueden hacer alguna notificación de que ya iniciamos con la emisión, ya a partir de este momento el enlace ya está funcionando para quien nos quiera seguir en ese medio, y pues también está activa la modalidad de poder entrar aquí al directo. Caben hasta 250 personas, entonces yo creo que hay espacio suficiente para que en algún momento de la entrevista se pueda armar un poco la participación y el diálogo. Entonces ahí, para que me faciliten eso, Raúl o Armando. Bien, pues vamos a comenzar entonces, maestro Antonio Rosales. Claro. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Mi nombre es Eric Guerrero y de parte del grupo ABC Conductual quiero la más cordial y cálida de las bienvenidas a esta actividad que vamos a realizar en este espacio de entrevista. En este caso nos hace el honor de estar con nosotros el maestro Antonio Rosales Arellano, de la FES Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en esta ocasión pues vamos a dialogar, así lo veo en este espacio, dialogar alrededor de lo que es el análisis contingencial en el ámbito de la salud. Buenas tardes, maestro Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues muy bien y muy agradecido de la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar, y también agradecerle a otras personas que de alguna manera participaron, ¿no?, en que se pudiera dar este enlace. Por ahí compañero Jesús Trigo, de parte del grupo ese Conductual, te damos las gracias, Jesús, y también a un colaborador del grupo, mi colega Sergio Liera, ¿no?, que fueron quienes orquestaron todo esto, y pues gracias, ¿no? Igual a las personas que se están sumando ahorita al directo. Les platico un poquito, te platico un poco, maestro, cómo va a ser la dinámica. Creo que es importante que hablemos primero en términos básicos y generales sobre lo que es el análisis contingente, y posteriormente, ya que agotemos algunas, pues que me he dado la tarea de estudiar un poquito sobre esta propuesta, sobre este sistema psicológico de prevención clínica, y pues plantearte algunas preguntas, y de igual manera quienes están aquí en el directo a través del chat, o bien si activan su cámara y su micrófono, en el momento que yo les indique podrán hacerle algunas preguntas, comentar o exponerle sus inquietudes al maestro Antonio, quien de antemano me dijo que sí está dispuesto a contestarlas, las que pueda. Claro. Ok, muy bien. Me gustaría entonces, Antonio, que comenzáramos presentándote un poquito, quién eres, qué es lo que haces, para que te podamos conocer aquí en el foro. Pues de manera así muy general, pues soy psicólogo, licenciado en psicología por UNAM FES Iztacala, maestro en psicología también por FES Iztacala, con residencia en medicina conductual. Soy profesor del área clínica también en FES Iztacala, y estoy haciendo investigación con análisis contingencial aplicada a la salud, específicamente lo que tiene que ver con enfermedades metabólicas y últimamente lo que tiene que ver con obesidad. Pues también tengo práctica clínica privada y pues a grandes rasgos ese sería mi currículum. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué te parece, maestro? Entonces, si vamos comenzando ya, vamos entrando. Y te diría que en esto es una presentación, evidentemente desde tu experiencia, de lo que es el análisis contingencial. Ok, ¿qué es el análisis contingencial? Pues el análisis contingencial es tanto un sistema
como una metodología. Como sistema es tal cual un conjunto de categorías organizadas lógicamente que nos sirven para describir el comportamiento individual en situaciones específicas. Como sistema, el análisis nos sirve para analizar comportamiento de los individuos en cualquier ámbito. Incluso puede llegar a tener ahí cierto valor científico porque permite la investigación. Y como metodología, es una serie de pasos que nos van a permitir hacer asesoría comportamental a usuarios que nos soliciten algún servicio. No sé si quieren que sea más específico, como ustedes me digan. Bueno, a mí me parece que podemos, Antonio, partir de esta definición que nos estás proporcionando. Creo que para la mayoría de los que estamos ahorita aquí en la reunión, la mayoría de las personas que nos están siguiendo, alguna idea tenemos sobre lo que es la intervención psicológica. ¿Qué te parece si para poder ir profundizando un poquito más en lo que es el análisis contingencial como propuesta de intervención clínica, ¿qué es lo que, voy a decirlo así, caracteriza en ese sentido al análisis contingencial frente a todas estas opciones y formas de hacer intervención clínica? ¿Cuáles dirías tú que son esos rasgos generales que tiene? Ok, ahí sí serían varios puntos. Uno tiene que ver con que el análisis contingencial, como muchos sabrán, se adscribe dentro de un sistema teórico muchísimo más amplio que es el sistema interconductual. Entonces, como está adscrito al sistema interconductual como sistema teórico, no es solamente como una terapia o una intervención, sino es, voy a decirlo así, como una pequeña parte de un pastel más grande. Y que todas esas partes, a su vez, están relacionadas entre sí. Hay varias conexiones, pero para no irme tan por las ramas, yo creo que la primera tiene que ver con el cómo se entiende el trabajo aplicado. ¿De qué va esto? Cuando se pasa del conocimiento científico al conocimiento aplicado, muchas veces en psicología lo que ocurre es que hay poco vínculo, es decir, como si solamente hubiera investigación básica y por otro lado la investigación aplicada y por otro lado la gente que se ensucia las manos o que trabaja directamente con usuarios. ¿Qué ocurre acá? Para nosotros pasar de el conocimiento científico, tenemos ciertos niveles de interfaz, es decir, ciertos modelos que nos van a llevar de la abstracción, en el caso de la psicología interconductual, del conocimiento surgido de lo que se sabe de las funciones psicológicas, a cómo se concretizan esas funciones psicológicas en ámbitos de desarrollo, como puede ser salud, puede ser educación, puede ser trabajo, etc. Entonces, esos modelos son justamente, y existen diversos, uno de ellos es el análisis contingencial, que surgió como una necesidad de respuesta en el ámbito clínico, pero que como metodología y como sistema puede ser utilizado en cualquier otro ámbito aplicado. Otro punto que viene de ahí es el cómo nos entendemos nosotros mismos en el ejercicio de nuestro trabajo aplicado. Yo siempre he comentado que el trabajo del psicólogo aplicado es el de ser un asesor. Es decir, el psicólogo aplicado no resuelve un problema, asesora a las personas que tienen un problema a cómo ellos mismos resolver su problema. El ejemplo que doy siempre es de que uno tiene, a lo mejor está utilizando su computadora, de repente uno abre Word y no quiere guardar, no quiere escribir, no hace algo bien el programa. Entonces uno siempre tiene un amigo que le sabe a las computadoras, pero no está presente, y más ahorita en tiempos de confinamiento, pues menos. Entonces ahí uno le habla por teléfono. Oye, tengo este problema con mi Word, ¿cómo le hago para resolverlo?
y ya nos va a decir qué computadora tienes, qué sistema operativo, qué Office, nos va a preguntar cosas. Y al final, como siempre, nos va a decir, pues nada más reinicia tu computadora. Entonces, uno apaga la computadora, la reinicia y eso siempre resuelve el problema. Si nos preguntamos aquí quién resuelve el problema, podemos entrar en conflicto. Porque por un lado, la persona que manipuló la computadora se podría decir que es ella resolvió el problema porque hizo la manipulación. Pero no hubiera podido hacer la manipulación sin la asesoría del amigo que sabe cómo funciona una computadora. Pero no podemos decir en un sentido estricto que el amigo fue el que resolvió el problema porque él no hizo la manipulación. Entonces nosotros como psicólogos aplicados somos algo semejante. Nosotros no le resolvemos los problemas a la gente. En el mejor de los casos, los usuarios pasan con nosotros 1 hora a la semana y lo pasan en el consultorio. Y no es en el consultorio donde ocurre el problema, sino que es en su casa, en su trabajo, con sus amigos, etcétera. Lo que nosotros hacemos en esa hora es preguntar, enterarnos qué está pasando. Y nosotros debemos de tener una explicación de por qué eso está pasando. Y con base en eso y con base en lo que nosotros sabemos como expertos conductuales, asesoramos a esas personas para que puedan resolver sus problemas en su vida cotidiana. Desde mi punto de vista, esa sería una principal diferencia o algo que caracteriza al análisis contingencial como metodología aplicada. Otra cosa que es característica del análisis contingencial es la concepción que se tiene de problema psicológico que se debe resolver y quién y cómo lo establece. A veces lo que ocurre es que la usanza que tenemos los psicólogos de cómo definir un problema es a la usanza médica. Mucho tiene que ver con nuestra historia de cómo se desarrolló, sobre todo en el ámbito clínico. Pero muchas veces lo que se hace es que tanto psicólogos como psiquiatras lo que hacen es que tienen ellos contacto directo con la gente. La gente empieza a reportar una serie de problemáticas y empiezan a identificar patrones en esas problemáticas, cosas que son comunes a ellos. Esas cosas que son comunes las van identificando como síntomas. Y esos síntomas que son comunes a las personas lo van a ver como, como un trastorno, porque aparentemente son cosas que son comunes a esas problemáticas que reportan las personas y tienen todo un sistema de estadísticamente cómo deberían de estar esos síntomas en las personas, y entonces cuando esos síntomas ya están para un lado o están para el otro, pues entonces eso ya es problemático y ya es más o menos grave. En la lógica médica, eso es muy bueno y les ha funcionado bastante bien, porque van identificando normalidad. El sistema biológico sí tiene ciertos parámetros de normalidad estadística, pero además, si yo identifico una anomalía en el sistema biológico, puedo empezar a investigar por qué ocurre esa anomalía. Por ejemplo, en la tensión arterial, se supone que debemos de tener más o menos un parámetro todas las personas de cómo debería de estar nuestra tensión arterial. Pero si se va para arriba o se va para abajo, pues yo tendría que explicar por qué. Y entonces se empiezan a investigar los médicos y los biomédicos e identifican que tiene que ver a lo mejor con cantidades altas de sodio en el cuerpo, con acumulación de colesterol en la sangre y una serie de cosas más. Ahí sí ya es otro hábito distinto al mío. Una vez que identifican eso y saben por qué funciona, entonces se busca el tratamiento, es decir, ¿cómo le hacemos para arreglar esa anomalía? Y puede ser con medicamento, puede ser con manipulación directa del organismo. Entonces, cuando alguien hace un diagnóstico y dice, esta persona es hipertensa, con esa sola palabra
ya se tiene todo esto, es decir, el médico ya sabe todo esto, ya sabe qué le pasa a su cuerpo, ya sabe por qué está así y ya sabe qué tratamiento dar. Sin embargo, en los problemas psicológicos, cuando yo digo una persona tiene trastorno límite de la personalidad, ¿qué sabemos de esa persona? Nada. Sabemos que presenta una serie de comportamientos o de síntomas que son característicos, pero resulta que las personas no presentan todos los criterios o todos los síntomas de ese trastorno. Si uno revisa el DSM, nos va a decir, para que puedas hacer este diagnóstico debes de tener 5 o más de los siguientes criterios o de los siguientes síntomas, pero no siempre se presentan todos. Entonces, ¿qué sabemos con el diagnóstico? Pues no mucho. Nos ha servido en el ámbito de la investigación porque nos permite que todos sepamos a qué nos referimos con ese trastorno límite de la personalidad, porque tiene que ver con las regularidades en esas personas, pero para el trabajo aplicado con un usuario no nos ayuda mucho. ¿Cómo está el rollo en el análisis contingencial? Pues número 1, son las propias personas las que determinan cuál es su problemática. ¿Cómo va esto? Existen criterios en el lenguaje ordinario, en las personas comunes y corrientes, existe un criterio de cómo debería yo de ser, cómo debería de ser mi comportamiento en mi contexto social. Y esos criterios son aplicados por las mismas personas o son aplicados por las otras personas en el mismo contexto. Yo siempre doy el ejemplo. Si uno va caminando por la calle y de repente ve a una persona que va, aquí es cuando me empiezan a hacer memes, pero va hablando solo y va diciéndose, no, sí, ya le dije, y no. Y uno identifica que no va hablando con nadie. En el mejor de los casos lo que haremos es cambiar de banqueta. No sabemos qué se pasa con esa persona, no sabemos por qué va hablando solo ni por qué tiene movimientos erráticos, pero estamos aplicando el criterio de eso no debería de pasar. ¿Me explico? Entonces tenemos ese criterio en nuestro ámbito social. Ahora es bien curioso, porque al ser ese criterio un criterio social, se le aplica a un grupo social en un momento histórico particular. Pero si yo ese mismo criterio lo paso a otro contexto social, puede ser que ahí lo mismo sea valorado como normal. La doctora Laura Acuña por ahí tenía un estudio en el que empieza a valorar con los profesores, hace una pregunta muy simple y les pregunta, ¿cuántas veces se tiene que parar un alumno en clase para decir que es hiperactivo? Y le pregunta a mexicanos y le pregunta a argentinos. No recuerdo exactamente el número de veces que se tenían que levantar, pero después de entrevistar a varios profesores en ambos contextos, resulta que en México somos más permisivos. Es decir, pongo un ejemplo, en México un niño se puede levantar hasta 5 veces en el salón y todavía está bien. Es un niño inquieto, pero está bien. Pero esas 5 veces en Argentina ya es hiperactivo. Entonces pasa esa situación. Luego entonces son las mismas personas las que aplican esos criterios y dicen, ¿sabes qué? Estoy triste y mi nivel de tristeza no es lo que se esperaría de una persona. Esto no está bien. O de las demás personas. Oye, casi no sales de tu casa. Oye, casi no convives. Y se supone que deberías de hacerlo. Entonces empieza a haber ese desajuste. Y muchas veces ese desajuste también tiene que ver con los efectos que tiene el comportamiento sobre el propio individuo y sobre otras personas. En ese sentido, es el propio usuario en el que determina cuál es su problema y cuál es el criterio de solución, es decir, qué tiene que ocurrir, qué se tiene que cumplir para decir que el problema está resuelto. Muchas veces lo que hacemos los psicólogos clínicos es que nosotros determinamos cuál es el criterio de solución o cuál es el criterio de logro para la
para que la persona haya resuelto su problema. Básicamente aplicamos un cuestionario y una vez que puntúa como normal, entonces decimos, ya se resolvió el problema. Pero yo siempre digo que eso es equivalente a como si uno quisiera hacerse una casa, va con un arquitecto y le dices, quiero una casa para 5 personas. Y el arquitecto dice, ok, le voy a hacer 9 habitaciones. Y aquí va a ir el cuarto, aquí va a ir el baño, aquí va a ir la cocina, y es como que, oye, es mi casa. Sí, pero yo soy el experto. Sí, pero yo voy a vivir ahí. Pero tú no sabes, yo, el que sabe soy yo. ¿Me explico? Nosotros somos prestadores de un servicio y la persona que nos está contratando es la que establece el criterio de, este es mi problema y esto es lo que quiero que pase para que se resuelva. De ahí, y bajo esa lógica, y eso otra característica del análisis contingencial, es que el usuario siempre es partícipe de todas las fases de la asesoría, de determinar el problema. Cuando nosotros hacemos el análisis, nosotros informamos al usuario de qué fue lo que encontramos, porque él necesita esa información. ¿Y por qué necesita esa información? Porque después en el análisis de soluciones, lo que hará el usuario es tomar una decisión de cómo quiere resolver esa situación. Y no va a poder tomar decisiones si no está informado. Entonces él toma las decisiones y ya para cuando se trabaja con las técnicas, pues evidentemente que tiene que practicar en asesoría en el consultorio, pero tiene que hacer los cambios en su vida cotidiana. Entonces, para no alargarme mucho, yo diría que esas son las principales características del análisis contingencial. Ok, muchas gracias, Antonio. Bastante amplia la respuesta y yo creo que da para mucho precisamente para empezar a comentar sobre otros puntos interesantes que nos permitan tener una idea bien clara de qué es, que creo que eso ya nos has ayudado mucho al respecto a resolver qué es el análisis contingencial, pero también cómo se aterriza, ¿no?, la parte de la aplicación. Me llama la atención el que lo denominas como una forma de asesoría, ¿no?, de asesorar a una persona en el camino para resolver ciertas situaciones que le resultan problemáticas a la persona. Es decir, me parece que en el análisis contingencial podríamos comentar que una característica que recupera de la intervención psicológica es un enfoque netamente ideográfico. Es decir, centrado en el comportamiento del individuo y en el contexto y situaciones en las que éste está inmerso, ¿verdad? Exactamente, claro, exactamente. Ok, bien. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber, Antonio, si podemos diferenciar, porque hay varias formas de intervención clínica que adoptan esta visión ideográfica de los problemas psicológicos o el comportamiento. Ahí, ¿cómo puntualizarías tú, por ejemplo, lo pongo así caso concreto, la diferencia entre realizar un análisis contingencial y realizar, por ejemplo, desde el punto de vista operante, ya aplicado, el análisis funcional del comportamiento? ¿Hay diferencias significativas entre estos dos? Sí, hay diferencias significativas y tiene que ver con que el análisis contingencial integra una serie de elementos, una serie de categorías que no están presentes en el análisis funcional estrictamente skinneriano, no están presentes. Y en un análisis funcional más de corte cognitivo-conductual, podrían llegar a estar presentes, pero si le aplicamos ahí lo que siempre hacemos los interconductistas, de aplicar ciertas categorías lógicas, digamos que podrían decirse que más o menos están ahí, pero lógicamente no están en su dimensión correcta. Y aún así, hay otras categorías del análisis contingencial que están presentes ahí y que no están en un análisis funcional de corte cognitivo-conductual. ¿De qué va esto? Estrictamente en la parte que tiene que ver con análisis, es decir, lo que analizamos en análisis contingencial, tenemos dos sistemas.
uno que es sistema microcontingencial y otro que es sistema macrocontingencial. ¿De qué va el sistema microcontingencial? Pues básicamente se trata de identificar una red de relaciones, es decir, cómo se corresponden el hacer de nuestro usuario con el hacer de las otras personas alrededor. Y cuando digo hacer, me refiero a todo lo que es hacer. Hablarse a sí mismo también es un hacer. Cuando uno dice pienso, pues pensar también es una acción. Cuando los demás piensan y me dicen lo que pensaron, pues también es una acción. Pero además, es decir, esa relación, esa interacción del usuario con otras personas, pero además, ¿qué hace probable que la relación sea así? Es decir, nosotros podemos interactuar con una persona y nos llevamos súper bien. Y podemos interactuar con otra persona y a veces decimos, todavía ni me habla y ya me cayó mal. Pero hay cosas que favorecen que una relación sea de una manera o sea de otra. Entonces lo que vamos a hacer es identificar en la situación una serie de factores que favorecen o dificultan esa interacción. Y así de manera muy general, la circunstancia social, el lugar en el que se lleva a cabo la interacción, si hay acontecimientos, a veces los objetos pueden llegar a tener un papel importante, qué se espera de nosotros en esa interacción, qué sabemos hacer, qué no sabemos hacer, si estamos enojados, tristes, cansados, qué tendemos a hacer en esas situaciones, es decir, una serie de factores. Pero además, vamos a identificar qué papel tiene nuestro usuario y qué papel tienen las otras personas. Es decir, quién es el que está estableciendo cómo se estructura toda la interacción y quién se está ajustando a eso que se está determinando. A veces es uno mismo, pero a veces también hay personas que no están presentes físicamente, pero por supuesto que tienen que ver en la interacción. A veces uno dice, o bueno, a veces uno se pelea en casa o tiene algún enojo en el trabajo y ya cuando está con la pareja, pues ya llegamos de malas y por supuesto que eso va a afectar nuestra interacción. Pero no hubiéramos estado así si no hubiéramos tenido alguna discusión, algún problema con otra persona anteriormente. Y lo que identificamos también ahí es cuál es el producto de toda esa interacción. Generalmente cuando las personas deciden ir con el psicólogo es porque identifican esos efectos. Esto me hace sentir triste, eso me hace ser enojado, siento que no estoy a gusto con mi vida, etcétera. Entonces identificamos los efectos que tiene esa interacción en el propio usuario y en las demás personas. Y por lo menos ya hasta aquí hay elementos que no están presentes en los otros dos tipos de análisis funcional. Es decir, ninguno de ellos se va a preocupar por cuál es el papel funcional de las personas, por ejemplo. O si bien es cierto que se van a ver consecuencias, las consecuencias se ven como algo que causa el comportamiento como problema. ¿Cuál es otra diferencia? Que nosotros vemos aquí la interacción del individuo en su contexto social. En los otros tipos de análisis funcional pareciera ser que el individuo solo interactúa con cosas alrededor, pero como si aquí estuviera el individuo y más para allá estuvieran los demás objetos. Por eso lo que nosotros describimos es la interacción del individuo en relación a otras personas. No sé si voy siendo claro por ahí. Y otra de las principales. Ajá. ¿Me ibas a decir Sí, algo? adelante. Perdón. No, adelante, adelante. Ah, ok. Y otra tiene que ver con la lógica causal, que eso los interconductistas siempre vamos a hablar de la causalidad, cómo nos encanta ese tema, pero para no explayarme, tiene que ver con que en el análisis funcional, ambos, tanto el estrictamente skinneriano como el de TCC, la lógica es diacrónica, es decir, es a través del tiempo. Es decir, primero ocurre algo, luego ocurre otra cosa y luego ocurre otra cosa. Todo a través del tiempo. En el análisis contingencial, la relación es sincrónica,
Es decir, todos esos factores se sincronizan, es decir, como en las viejas películas de espías en las que decían sincronicemos relojes, pues lo mismo, todos los factores se sincronizan para que pueda ocurrir una interacción, que esa es otra gran diferencia. Eso con respecto al sistema microcontingencial. En el sistema macrocontingencial ya pasamos a otro nivel. Ya no vemos las relaciones en el aquí y en el ahora, sino que vemos las relaciones de nuestro usuario con las otras personas a nivel de creencias, a nivel de valoración moral. Esa ya es otra dimensión. Si nosotros somos congruentes con el sistema interconductual, y recuperando un poco la taxonomía de Ribes y López del 85, que ya sabemos que está un poco actualizada, pero digamos, es de donde lo que estaba vigente cuando se creó el análisis contingencial. El sistema microcontingencial tendría que ver con los 3 primeros niveles de la taxonomía, que también se les conoce como situacionales, y el sistema macrocontingencial tendría que ver con los niveles sustitutivos. ¿Qué se hace en análisis macro? Yo como individuo puedo hacer una valoración de mi comportamiento y del comportamiento de las otras personas, y esa valoración es una valoración moral de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces yo puedo ser un bebedor empedernido y alguien me puede preguntar, oye, ¿y tú qué piensas de la manera en la que bebes? Pues está bien, vivo la vida, de algo me voy a morir, etcétera. Pero esa misma persona o a la esposa, a los familiares le preguntas, oye, ¿y qué opinas de cómo bebe tu esposo, tu hermano, etcétera? Seguramente te dirá, es que es un alcohólico, es que no debería de beber así, es que lo que está haciendo no está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros identificamos una correspondencia entre lo que yo hago, entre cómo valoro mi comportamiento y cómo valoro a los demás y los demás cómo valoran mi comportamiento, entonces no hay problema. Pero cuando empieza a haber una falta de correspondencias entre cómo los demás valoran mi comportamiento o cómo valoran lo que yo creo, o al revés, o incluso cómo yo mismo estoy valorando mi comportamiento, entonces ahí ya hay un problema. No sé si voy siendo claro, porque creo que se congeló la imagen. Está viendo un poquito ahí de problemas con la señal. No sé si quieras un poquito desde ahí es donde te quedaste, Antonio. Ok. Ahorita que parece que ya está un poquito más estable. Ok, mejor. Resumiendo, decía que el sistema macro tiene que ver con esa correspondencia entre cómo valoro yo mi comportamiento, cómo valoro el comportamiento de las otras personas, cómo las demás personas valoran mi comportamiento, y que cuando hay una falta de correspondencias entre todo eso, entonces vamos a tener un problema, y cuando todo corresponde, entonces todo, dicen los profundos, todo fluye bien. Y ese nivel es un nivel que tampoco vamos a identificar en otros tipos de análisis funcional. Si bien es cierto que en el análisis funcional, a nivel de TCC, de cognitivo-conductual, se habla de creencias o de conducta cognitiva, muchas veces tiene que ver con otras cosas que no necesariamente son esa valoración moral. Por ejemplo, el típico de que a mi pareja le llega un mensaje al celular y entonces yo digo, yo creo que me está engañando porque, pues, ¿con quién se está hablando? Y dicen, ah, esa es una creencia. No, esa es una acción. Y es posible que esa acción sea una tendencia, algo que ocurre de manera sistemática, más no necesariamente una valoración moral. Más bien preguntarle, ok, ¿y cómo debería de ser una pareja? ¿Cómo deberías de ser tú como pareja? ¿Cómo debería ser tu novio o tu novia como pareja? ¿Cómo debería de ser una relación ideal?
se corresponde lo que tú crees con lo que hace tu novio, con lo que haces tú, y ya estamos ahí en otro nivel. Entonces, pues sí tiene ahí sus diferencias. Muy bien, Antonio, muy clara, de hecho, la exposición que haces al respecto. Y creo que nos ayuda mucho esta descripción básica de lo que es la parte de microcontingencia y macrocontingencia. Qué bueno. Entonces, maestro, desde el punto de vista del interconductismo, porque se alcanzan a asomar en tu discurso así como que algunas críticas y a lo mejor algunos están, ¿cómo decirlo?, más enterados que otros de cuáles son las críticas que ha hecho, por ejemplo, no solamente Emilio Ribes, ¿no?, sino todo, vamos a decirlo, este movimiento intelectual abanderado bajo el nombre de interconductismo, críticas que se han hecho a otras formas tanto de estudiar lo psicológico como también a las posibles derivaciones en el ámbito de las tecnologías conductuales, ¿no?, particularmente. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Al principio de la exposición, Antonio, tú comentabas que el análisis contingencial pues se está utilizando, tú lo estás utilizando. De hecho, en tu formación, tanto como psicólogo, como maestro en lo que es medicina conductual, hablas de la aplicación del análisis contingencial. Me gustaría que nos fueras contextualizando un poquito de cómo podemos ver o qué vemos actualmente si le buscamos un poquito sobre el análisis contingencial en ese ámbito particular al que tú te dedicas. Ok. En cuanto a formación de medicina conductual, no trabajé tanto con el análisis contingencial porque la formación es de corte cognitivo-conductual. Agradezco mucho la maestría porque me dio las tablas, me dio lo que es saber trabajar en un hospital, en piso, en urgencias y una serie de cosas, pero se trabajaba como parte de la formación de corte cognitivo-conductual, donde yo aplico el análisis contingencial. Es uno en la práctica privada, en la práctica de lo que se conoce como ámbito clínico, y lo aplico para la investigación en salud. Entonces, no sé cómo para dónde quieren que me vaya. Por ejemplo, ahí en la parte, en esto último, digo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Me gustaría que te fueras por ahí de análisis contingencial en la parte de la investigación. Ok. Vale. Pues ahí tengo el honor y el gusto de trabajar con la doctora Rodríguez Campuzano, autora o coautora del análisis contingencial desde hace ya algunos años, y hemos utilizado el análisis contingencial en diferentes modos o en diferentes fases. En su momento, a partir del análisis contingencial, se tomó como base para hacer talleres para trabajar con población diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, de cómo hacer un entrenamiento con los usuarios o con los pacientes, ya digo pacientes porque ya es ámbito médico, pero con los pacientes que presentan diabetes tipo 2. O la doctora ha investigado sobre cuáles son los factores disposicionales que favorecen que una persona sea adherente o no sea adherente a un tratamiento farmacológico, de ejercicio, de alimentación. Y últimamente se ha cambiado el giro. Sabemos que el principal punto para la mayoría de las, no, para la mayoría no, para todas las enfermedades metabólicas es la alimentación y el control de nuestro peso corporal, es decir, cómo una persona pasa del normopeso a sobrepeso, obesidad, etcétera. Ese punto es la antesala para hipertensión, para diabetes, para síndrome metabólico, para un montón de enfermedades cardiovasculares. Entonces, empezamos desde ahí, pero en lugar de darnos el enfoque de, bueno, ¿y por qué la gente presenta obesidad? Cambiamos el enfoque a, bueno, ¿y por qué hay personas que han bajado de peso? ¿Por qué hay personas que se han mantenido en ese peso? Y es más, ¿por qué hay personas que lo han hecho y sin siquiera tener alguna asesoría de corte comportamental? Entonces, estamos justamente trabajando en eso con análisis contingencial para ahora saber cuáles son los factores disposicionales
que favorecen que la gente haga ese cambio y que lo mantenga. Obviamente todavía no llegamos a ese punto, pero si nosotros supiéramos eso, entonces podemos marcar una pauta de cómo traspolar, si es que fuese posible, a la población que le cuesta trabajo mantener el peso. Entonces esa es la línea que llevamos en el ámbito de investigación y de salud. De hecho, eso que estás comentando por ahí sería bueno señalarlo. Hay una publicación al respecto de este estudio que comentas en el caso de diabetes. Hay más, me imagino, ¿no? Que han hecho como grupo de trabajo. Sí, sí, hay por ahí varias publicaciones. Se han publicado justamente cuál es el papel de los factores disposicionales. Se han hecho por ahí incluso teóricos de cómo abordar desde el análisis contingencial el problema de la diabetes. Pues los resultados de los talleres que se han dado también están por ahí. Muy bien, Antonio. Ahora, también decías que permea tu práctica clínica privada. ¿Quisieras comentar algo al respecto? Pues ahí en la práctica privada, pues tal cual aplico el análisis contingencial. Ahí sí es, pues ya como en la práctica privada uno tiene total libertad, pues se va siguiendo desde todo lo que te platiqué, sistema micro, sistema macro, el análisis de soluciones y su aplicación ahí he podido trabajar. He tenido buenos resultados en términos de que he podido trabajar muy bien con los usuarios, me permite, bueno, a nivel personal me parece una gran herramienta el análisis contingencial. Y por otro lado, a veces también genera dificultad, más que por el análisis contingencial en sí mismo, es con lo que se espera de uno como psicólogo clínico. A veces se espera de nosotros que sentemos al usuario, que nos hable y nos hable y nos hable. Entonces, como acá tiene un papel muchísimo más activo, a veces cuesta trabajo el pasarlos de, pues yo solamente vengo a hablar, a, pues voy a trabajar directamente con esto, pero afortunadamente, eh, se ha podido trabajar con los usuarios y se han tenido buenos resultados. Bien. ¿Hay alguna población en particular a la que tú te enfoques? Básicamente trabajo con jóvenes y adultos. Pues las problemáticas son variadas, desde problemas de pareja, gente que tiene problemas con sus estados emocionales, es variado ahí la situación. Ok, muy bien, Antonio. Yo nada más tendré una pregunta y ya en este momento aviso a todas las personas que están acá reunidas que ya podemos empezar a hacerle algunas otras preguntas al maestro Antonio Rosales Arellano. Yo esta pregunta es como que la pregunta que más me ha tocado escuchar en diferentes grupos de colegas cuando se habla de las aplicaciones, por ejemplo, en este caso el análisis contingencial. Y una pregunta es, ¿por qué el análisis contingencial está, digamos, como que tiene sus raíces, y creo que hoy nos has hablado de ellas como tal, pero sus raíces están fijadas ahí en ese lugar en donde tú estás, ¿no? Casi no ha tenido una, vamos a decirlo así, una proyección en otras geografías, en otras escuelas, en otras clínicas. Y la pregunta sería, ¿a qué consideras tú que deberíamos tomar en cuenta para decir el análisis contingencial no ha salido tanto de Iztacala? Digo, igual. ¿Yo a qué se lo atribuyo? Pues fíjate, es una pregunta bastante, sí, es una pregunta bastante interesante. Pues así como primera respuesta, yo creo que tiene que ver que incluso dentro de este pequeño nicho que estamos en Iztacala, el círculo es pequeño. Yo diría que trabajemos directamente con análisis contingencial, de manera activa en investigación, es la doctora Rodríguez Campuzano,
y ya. Evidentemente yo estoy colaborando con ella. Dentro del profesorado existe otro profesor, el profesor Juan Carlos García, que también trabaja con análisis contingencial, pero evidentemente el impacto que pueda tener el trabajo de dos, tres personas que están, como tú dices, circunscritas en un campus, entre todo el mar que hay con respecto a otras perspectivas, pues es muy, muy fácil perderse. Es como encender una luz LED enfrente de una lámpara de estas grandotas de estadio. Yo se lo atribuiría a ello y en ese sentido, de nuevo mi agradecimiento a la invitación porque justamente quiero pensar que esta entrevista también servirá para hacer un poco de difusión al análisis Claro. contingencial, pues la invitación a que revisen los artículos, el libro de la doctora Rodríguez Campuzano, que también anda por ahí. Entonces, pues no tendría una respuesta como tal, también me lo pregunto, pero pues yo sería lo primero a lo que se lo atribuiría. Muy bien, Antonio. Bien, pues te agradezco. De mi parte, ya resolví algunas de las inquietudes con respecto a esta charla. Ahora, si te parece, te voy a leer algunos de los comentarios. Bueno, de hecho, tú también los puedes ver aquí en la barra del chat, ¿no? A ver, Si te aparecen. bueno, Si no, si quieres igual tú te veme, voy leyendo. sí, tú Déjame veme ver diciendo. aquí Ok. Dice Amaury Urbina. Fue el primer comentario que se hizo hace rato. Entonces, ¿por qué? No sé si es pregunta porque no tiene signos de interrogación. Dice, entonces, ¿por qué ha surgido la necesidad de despatologizar desde la perspectiva conductual, desde lo operante hasta lo contextual? Creo que esto hace referencia a lo que comentabas precisamente ahí al principio, ¿no? Claro. ¿Quisieras agregar algo al respecto? Sí, ahí no menospreciaría el trabajo que se ha hecho en otras perspectivas. De hecho, los primeros conductistas, los skinnerianos, los primeros en hacer análisis conductual aplicados, fueron los primeros en marcar esa idea de abandonar el modelo médico. Entonces, más que yo decir que el análisis contingencial es el primero que ha querido hacer esta labor, yo diría que más bien es una perspectiva, una de tantas, que ha seguido con esta idea y que probablemente, pues ahora sí que aquí ya nos dividimos en opiniones, pero a opinión personal lo ha bien logrado en términos de que no hay modo de ni siquiera hablar de conductas adaptativas o inadaptativas, sino más bien si el comportamiento es valorado o no como problemático. Y evidentemente las nuevas perspectivas también han ido evolucionando. Claro. Yo coincido totalmente contigo, ¿no? Esta característica que está señalando, lo que podríamos ver aquí en el comentario de despatologizar el comportamiento, pues es lo que nos enmarca, ¿no? Dentro de un retrato familiar. Hay cosas en común Exacto. entre los conductismos, pero también es importante conocer las diferencias, ¿no? Y de eso yo creo que da para muchísimo, muchísimo más charlas como esta. Muy bien. Claro. La siguiente. Miriam Yerit Jiménez. Dice, concuerdo con la lógica del análisis contingencial como derivación tecnológica para la intervención psicológica en el ámbito clínico y de la salud. Difiero con el hecho de suponer que es aplicable a cualquier ámbito. Por ejemplo, como la educación, cuando hay otros modelos derivados de la lógica de campo aplicados a este ámbito, ¿no? Y pone ahí algunas referencias que yo agradezco mucho que Miriam nos haya hecho el favor, ¿no? De ponerlas ahí. ¿Quisieras comentar algo al respecto? Digamos que todo en su justa dimensión. Por supuesto que modelos como el de interacciones didácticas del doctor Ibáñez son totalmente diseñadas ex profeso para el ámbito educativo. El modelo del doctor Ibáñez nos explica cómo se dan esas interacciones didácticas entre el discurso didáctico, entre el alumno y el objeto referente. Me estoy poniendo un poco técnico, pero básicamente igual nos explica cómo es la interacción en el ámbito educativo. Cuando ya pasamos nosotros a la asesoría individual, es decir,
nosotros tenemos nuestra propia área como análisis contingencial. Es decir, el análisis contingencial jamás me va a servir para hacer un plan de estudios. Eso sería totalmente descabellado. Pero si yo tengo un alumno que me dice, necesito asesoría para poder estudiar, necesito asesoría para ser más productivo en mis clases, en ese punto en particular es a donde se aplica el análisis contingencial, porque entonces yo le pregunto a esa persona, ok, ¿cómo estás estudiando? ¿Qué hacen tus compañeros de clase o con las personas relevantes en ese ámbito? ¿Qué hace tu profesor? ¿Qué haces tú en respuesta? ¿Cómo influyen tus tendencias? ¿Cómo influye lo que se espera de ti en clase? ¿Cómo influye una serie de cosas? Y es ahí a donde yo puedo trabajar. Lo mismo en el ámbito, por ejemplo, del trabajo, semejante. El análisis contingencial no me serviría como para, este, ¿cómo decirlo? Pues no sé, llevar toda la administración de ese ámbito. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer reclutamiento, por supuesto que me sirve, porque entonces para yo hacer mi diseño o mi perfil de puesto, hago un análisis contingencial. Es decir, ok, esta persona en este puesto, ¿qué tiene que hacer? ¿Con qué se tiene que, con quién y con qué se tiene que relacionar? ¿Qué factores disposicionales tendrían que estar presentes? Por ejemplo, en este trabajo se necesita una persona que sea capaz de regular sus estados emocionales. Ok, pues entonces esa es una característica y una vez que yo tengo ese diseño de perfil, podría incluso buscarlo durante las entrevistas. Obviamente cada ámbito tiene sus procedimientos y sus cosas particulares, pero haciendo todo en su justa dimensión, puede servir el análisis contingencial en otros ámbitos de aplicación. Ok, bien. Me quedo con esa parte, ¿no? Hay que detenerse precisamente a esta reflexión de qué sentido tendría la aplicación, ¿no? Frente a qué problemática y desde qué, vamos a decirlo así, concepción de la problemática misma resultaría ajustado o no utilizar el análisis contingencial. Entiendo que es reconocer Exactamente. también las limitaciones de este frente a ciertos escenarios. Claro, claro, sí, Ok. no. Qué bueno fuera que fuera todopoderoso, pero no lo es. Sí, y ninguna tecnología en sí lo podrá hacer, ¿no? Pero lo bueno es que hay personas como tú, maestro, que están trabajando en ello, ¿no? Para ir refinando cada vez más este sistema. Bien. Gracias. Continúo. Diana Laura Rivera pregunta, ¿cómo se aplicaría el análisis contingencial ante la problemática de salud actual? Pues es que la problemática implica muchas problemáticas. Así es. Um, Fíjate, acá ya yo, adelantito una psicóloga, perdón, una compañera, Mauri, en relación a esta pregunta, Diana Laura, dice, bueno, ¿y cómo se aplicaría al ámbito también de la investigación epidemiológica para la generación de evidencia? ok. A ver, como el Jack de Destripador, vamos por partes. Vale. En cuanto a problemáticas que se puede presentar bajo esta problemática de salud del COVID-19, tenemos lo básico. Voy a decir que la principal medida o las dos principales medidas que tenemos para cuidarnos ante esta enfermedad son el lavado de manos y el distanciamiento social. Ahí, lo que nosotros identificamos, evidentemente, siempre hay que hacer investigación, siempre hay que tener las cosas claras para trabajar con ello, pero si yo identifico en por qué las personas no se lavan las manos, si yo identifico por qué las personas circula por acá varias noticias en que la policía ha tenido que intervenir porque hay fiestas toda, con sonido, con bebida. Es decir, tiene que ver con mucho el trabajo individual, es decir, con las personas. Si yo identifico qué facilita o qué promueve que las personas se comporten de esa manera, entonces yo puedo hacer alteraciones de eso y poder manipularlos. Ejemplo,
Lo principal acá yo me iría con el nivel sustitutivo. Es decir, las personas que hacen eso están valorando este problema como que no pasa nada. A mí no me va a dar. Este, ¿Cómo me voy a poner un cubrebocas? Eso es de tonto, me voy a ver tonto. Entonces, identificando eso, las campañas que se están dirigiendo ahorita de Susana Distancia y los personajes, podría retomar esos puntos para hacerlos más directos, para que el mensaje sea más directo a la población y que tenga un mayor impacto. Otra problemática que se está generando es justamente la que es derivada del confinamiento. Es decir, personas que están teniendo un montón de problemas de insomnio, personas que están teniendo muchos problemas en el que se están sintiendo muy tristes, que se están sintiendo muy ansiosas, y eso tiene que ver justamente por el cambio en los elementos ambientales. Entonces, por supuesto que se puede aplicar a saber por qué están las personas de ese modo y cómo hacer alteraciones para poder modificar esa situación. No sé si voy respondiendo. La otra Yo pienso que sí. tenía que ver con la investigación epidemiológica. Eh, Ahí depende de qué entendamos con epidemiológica. Me voy a la epidemiológica estrictamente comportamental. Por ejemplo, afortunadamente, hay otros colegas que, por ejemplo, están haciendo investigaciones utilizando la herramienta de Google, de los cuestionarios, para identificar cuántas personas presentan depresión, cuántas personas presentan ansiedad, y nos da un panorama epidemiológico. Si nos vamos por ese lado, seguiríamos con la lógica de existe un problema per se. Es decir, el tanto por ciento de la población de México ha presentado ansiedad ante el confinamiento. ¿Es bueno ese dato? Por supuesto que es absolutamente valioso y además necesario tenerlo, pero no me estaría necesariamente diciendo por qué. Si yo tuviera algo semejante en el que digo, ok, has presentado alguno de los siguientes comportamientos, tus demás personas han presentado alguno de los demás comportamientos, ¿qué tanto ha influido el cambio en la rutina? Es decir, toda la serie de factores disposicionales tendría qué porcentaje ha presentado una problemática más o menos regular en la población, y además cuáles son los factores disposicionales que favorecen esa intervención, perdón, esa problemática. No sé si voy siendo claro. A mí me parece que sí. Pero yo no hice la pregunta. Entonces, bien. Te paso otra, maestro. Dice Liliana Reyes, para explicar cómo se ha configurado o formado alguna disposicional, ¿se es necesario recurrir a términos como del condicionamiento clásico y operante? Ah, caray, a ver, déjame leerlo otra vez, eso está interesante. Aquí está, es el comentario de Liliana Reyes, ¿no? Para explicar que ha configurado o formado alguna disposicional, ¿se es necesario recurrir a términos de condicionamiento clásico u operante? Yo diría que no, pero francamente, cuando uno hace análisis contingencial, no, no llegamos a tal nivel de explicar cómo se configuró un disposicional, porque sería como algo como explicar la explicación. Ya si nos vamos a otro ámbito, como investigar la configuración o cómo es que se establecen los factores disposicionales, yo creo que más bien ahí saldríamos de lo que es la aplicación tecnológica y pasaríamos tanto a la investigación de individuación como a la investigación de desarrollo. Es decir, uno, investigación que me permite explicar el comportamiento de individuos como algo genérico,
en ámbitos específicos, familia, pareja, salud, trabajo, etcétera. Y la investigación de individuación, que lo que me va a decir es cómo en ámbitos genéricos se diferencian o se individualiza el comportamiento de cada persona. Entonces yo creo que más bien sería algo de ese ámbito y no me parece que necesariamente tengamos que recurrir a conceptos del condicionamiento clásico u operante, porque incluso sería eso un autogol, sería romper con nuestra propia lógica interconductual. Así es. Rompe el tejido teórico ahí, por así Sí, decirlo. así es. Muy bien. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Óscar García te pregunta, maestro, si consideras que el análisis contingencial debería intentar difundirse a través de la creación de manuales u otros textos, además del que referiste de la doctora Rodríguez Campuzano. Quiero mucho a Mayuya, pero creo que sí. Necesitamos otro tipo de manuales. El libro de la doctora es muy bonito, es muy puntual. Le agradezco muchísimo que es un libro breve, porque la mayoría de las personas que no conocen el sistema interconductual tienen la idea de que las lecturas interconductuales son pesadas, son densas, son crípticas. Y el libro de la doctora Rodríguez Campuzano es un libro sumamente amable, con muchísimos ejemplos, que va llevando paso a paso de cómo es el análisis contingencial. Pero a mí me gustaría que agregarle el cómo hacer, algo así como paso 1, paso 2, paso 3. No en el sentido de que la intervención clínica o la intervención aplicada tenga que ser estandarizada, sino tal cual un manual didáctico de cómo iniciar a alguien que jamás ha hecho intervención clínica o aplicada a más o menos irlo aplicando, pero pues ya hablaré con Mayuya a ver si se avienta otro manualito, una segunda edición. Sí, ¿verdad? La misma persona, Óscar García, dice, pues si tu respuesta es sí, ¿cuál crees que sea la razón por la que al menos no se ha realizado una actualización del texto de la doctora? O se hayan escrito otros nuevos manuales. Pues yo creo que ahí sería la pregunta directa para Mayuya. No sé, no sé por qué no haya hecho una. Tampoco el libro, pues bueno, si no estoy recordando mal, el libro es del 2006 o 2002. No, me estoy equivocando en la fecha, no me hagan caso. Entonces, Creo que la no primera sé. edición sí es de 2002. Sí, 2002. Seguramente. Vivo perdido en el tiempo. Pero no sé si a lo mejor obedezca que es relativamente reciente esa edición para hacer una revisión. Muchas veces no se hacen no se hacen innovaciones. Como dice el dicho, no arregles lo que está bien. Entonces, a lo mejor lo que se necesita es tener retroalimentación de qué se necesita mejorar en ese libro para hacer justamente una adecuación. Pero insisto, estoy hablando por Mayuya, yo creo que ahí ella sería directamente la que debería de responder. Ok, bien. Tomando en cuenta tu trabajo como investigador y que de alguna manera con esta entrevista, pues lo mencionabas hace rato, se está haciendo difusión sobre el análisis contingencial, quisiera plantearte esta pregunta que nos hace Jesús Jiménez. ¿Por qué no tomar en cuenta lo que han hecho otras perspectivas tecnológicas para su difusión, desarrollando manuales con actualizaciones, casos clínicos, cursos, talleres, webinars, y continúa, ¿no? Asimismo, para el problema de la introducción en ámbitos institucionales y la ola de la psicoterapia basada en ciencia, montar trabajos de la magnitud de los ensayos clínicos para poder generar evidencia a favor de la metodología. Saludos, saludos, Jesús. Saludos, Jesús. Es muy interesante lo que Exacto. plantea, ¿no? Exacto. Y ahí yo tendría dos puntos. Uno,
Creo que, y esto es muy a título personal, creo que algo que ocurre en el sistema interconductual es que hemos permitido que los autores canon les dejamos todo el trabajo. Es decir, si bien es cierto que hay una serie de investigadores en el área interconductual, le dejamos mucho el trabajo a Emilio, a Rives. Lo mismo, algo semejante con el análisis contingencial. Se le deja todo el trabajo a la doctora Rodríguez Campuzano, al ser ella la principal autora y la principal trabajadora con análisis contingencial. Y yo creo que deberíamos de cambiar todos esa perspectiva y todos empezar a trabajar justamente en estos puntos. Por supuesto que se hacen falta más manuales, por supuesto que hacen falta más gente trabajando en los consultorios con análisis contingencial, por supuesto que hace falta más investigadores con análisis contingencial, y ahí sí no le podemos dejar el trabajo a un solo autor, tiene que ser un trabajo en colectivo. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? Pues yo diría, pues hagámoslo, pero hagámoslo todos. Okay. En cuanto al hacer estudios de mayor impacto con poblaciones grandes, que es el estilo de investigación que se está haciendo actualmente, ahí tendría que ver un poco con la lógica de, del análisis contingencial. El análisis contingencial no es una terapia. El análisis contingencial no es una técnica o un modelo terapéutico. Marco la diferencia. La activación conductual. La activación conductual es un sistema que ha surgido para resolver una problemática en particular, que es la de la depresión. Y en ese sentido, su modo de evaluar sus procedimientos para hacer modificación de la conducta están encaminados a la depresión, y este tipo de investigaciones lo que hacen es mostrar evidencia de sirve o no sirve para que la gente ya no tenga depresión. En el caso del análisis contingencial no es una terapia o una técnica que sirva para una problemática. Es un sistema, es una herramienta que a mí me permite conceptualizar un problema. En ese sentido, y en términos lógicos, no se le puede aplicar el análisis contingencial sirve o no sirve. Pues bueno, sirve no en el sentido de que sea efectiva, sino sirve en el sentido de me permite a mí trabajar este caso. No sé si marco la diferencia. De lo que se predica efectividad es de los procedimientos que usamos. Es decir, el procedimiento que yo uso para que mi usuario modifique un estado de ánimo, ¿sirve o no sirve? Pero ahí lo que yo estoy valorando es la técnica, no el sistema. Es por eso que lógicamente no se pueden hacer artículos con poblaciones enormes para una problemática en particular. No sé si respondo la pregunta. Totalmente, a mí me parece que estás demarcando precisamente, ¿no? Entre vamos a decirlo así, el sentido que tiene la pregunta, que al parecer es solución, ¿no? A lo que serían ya propiamente formas de psicoterapia, ¿no? Y Exactamente. pues tú dices, el análisis contingencial no es una forma de psicoterapia. Exactamente. Ok. Bien, hay varias preguntas y comentarios aquí. ¿Te sientes bien para continuar, maestro, o te gustaría ir terminando? Seguimos, ok, Como perfecto. seguimos, exacto. Ok, de aquí va a salir una comunidad, personas muy enteradas del análisis contingencial. Continuamos entonces. Amaury Urbina nos pregunta, siguiendo con algunas otras preguntas que había dado, problemáticas de salud mental, ¿cómo se aplicaría o cómo se utilizaría, por ejemplo, la propuesta que usted nos hace, maestro, para intervenir con personas con psicosis, con esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, etcétera? Los que comúnmente son denominados casos de difícil manejo, ¿no? Exacto. Y ahí entraríamos un poco lo que platicaba hace un rato.
porque el análisis contingencial no es una terapéutica para un problema. Es como si tú le dijeras a, a un mecánico, oye, ¿y tú cómo le haces para arreglar un coche que hace un ruidito tic, 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 tic? Lo primero que te respondería el mecánico es, pues ese ruido puede venir por muchas razones, tráeme el coche y vemos qué le pasa. Algo semejante acá, cualquier persona que presente una problemática de estas que se están mencionando, lo mismo. ¿Qué hace esa persona en los contextos valorados como problema? ¿Con quiénes está interactuando? ¿Qué están haciendo las otras personas como respuesta a mi usuario y mi usuario cómo responde a esas personas? ¿Qué sabe hacer, qué no sabe hacer un usuario? ¿Qué estados de ánimo está presentando un usuario? ¿Qué tiende a hacer? Si espera algo de él en esa situación. ¿Hay objetos en particular que favorezcan el comportamiento valorado como problema? ¿Es mi usuario el que está estableciendo la interacción o se está adecuando a lo que marcan otras personas? ¿Cómo afecta eso a mi usuario? ¿Cómo afecta a las otras personas? ¿Cómo valora mi usuario su propio comportamiento? ¿Cómo valora el de los demás? Es decir, yo tendría que tener todo ese detalle, incluso cómo ha sido el desarrollo de esa persona o la evolución de esa problemática, porque no es lo mismo el problema en su estado actual que el problema hace 10 años. Entonces yo necesitaría toda esa información para decirte, bueno, entonces probablemente lo que esta persona necesita es un cambio en conducta propia, es un cambio que a partir de su comportamiento haga un cambio en la conducta de otros y necesita desarrollar esta competencia y necesita modular este estado de ánimo y necesita regular esta tendencia o necesita producir este efecto. Totalmente la lógica ideográfica. Bien, Antonio. Otra pregunta. Hay muchas todavía y están, la verdad que están muy atractivas, ¿no? Carla González, ¿qué cambios debería recibir el análisis contingencial dados nuevos aportes? Creo que aquí viene el último libro publicado por el doctor Emilio Rives, 2018. ¿Sí? Claro. Esa es ¿Qué una gran cambios pregunta. vaticinas para el análisis contingencial a partir de todo este movedero que hizo el doctor, movedero justificado, ¿no? Ahí Claro. de las categorías. Sería cuestión de hacer una revisión. Ahí también sería cuestión de, uno, de proponérselo a la doctora Rodríguez y otro, insisto, que los demás que estamos en esta comunidad tomemos ese objetivo de ver qué cambios necesita el análisis contingencial, dado los ajustes que ha hecho el doctor Rives en toda la teoría psicológica. De momento, lo primero creo que el gran cambio que le afectaría al análisis contingencial es en la parte de génesis del problema. En la parte de génesis del problema se identifica o se rastrea la historia del problema, pero también la historia del individuo. Y en esa parte es donde uno rastrea los estilos interactivos del individuo. Y lo que se entendía por estilos interactivos a finales o a principios de los 90 del siglo pasado, a lo que se está entendiendo actualmente por estilos interactivos como incluso un devenir, etcétera, se ha modificado mucho eso. ¿Es necesario hacer ese cambio en el análisis contingencial? No lo sé. Es cosa de pensarse. No digo sí, no digo no. Es cosa de sentarse y trabajar el punto. En cuanto a los sistemas micro-macro, no sé, por lo menos igual de primera línea, pareciera que no hay un cambio drástico, pero de nuevo sería cosa de sentarse y pensarlo perfectamente. Ok, muy bien. Me agrada que te tomes así como que reservas, ¿no? Para dar una respuesta más comprometedora a esto. Opino lo mismo, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo contigo. De hecho, una pregunta similar de Adriana VR
dice, ¿sería pertinente desarrollar entonces nueva tecnología a partir de estas modificaciones que hace Rives a la teoría psicológica? ¿Suscribes que sea necesario? Que sea pertinente, perdón, no necesario. Ahí yo matizaría un poco. En términos de nuevos modelos, insisto, me reservo y me inclinaría a un tal vez y solo tal vez no. Es desarrollo tecnológico en términos de, por ejemplo, necesito más procedimientos para alterar conducta propia, cómo altero propensiones, cómo altero tendencias, ahí sí necesitamos. Sobre todo en cómo le hago yo para cambiar el sistema valorativo de una persona. Ahí sí necesitamos mucho desarrollo tecnológico en términos de procedimientos exprofeso para alterar o un factor disposicional o un tipo de conducta específico. Ahí sí. Muy bien. Otra pregunta. Obed Fernando Vázquez Pedraza, ¿consideras que, permíteme, se me quito, aquí está. ¿Consideras que el análisis contingencial ha superado las dificultades de otras tecnologías terapéuticas como las contextuales, cognitivas, etcétera? ¿Tiene mayor posibilidad de ser eficaz y útil? Yo creo que ahí mi respuesta sería mañosa, porque como adscrito al análisis contingencial, me veo obligado a decir que sí. Ya dejando filias a un lado, me parece que en parte sí, en términos de que el análisis contingencial a título personal es un sistema que permite analizar el comportamiento muy detalladamente. E insisto, tiene la ventaja de que es susceptible de aplicación en otros ámbitos ajenos al clínico. Donde definitivamente fallamos es justamente en lo que se ha mencionado, que es en la difusión de él y en tener la presencia que han tenido otras aproximaciones como las terapias contextuales o las cognitivas. Por supuesto que ahí el round lo tenemos súper perdido. En la investigación, insisto, en desarrollar procedimientos que nos ayuden a hacer estas modificaciones, también es algo que debemos de mejorar. Y ya siendo todavía más genérico, yo diría que, de nuevo, a título personal, ninguna aproximación es todavía la que podamos decir, como diría mi abuelita, esta es la buena. Creo que seguimos todavía en ese tramo de hacer aproximaciones y de hacer mucho debate y hacer mucho trabajo entre colegas para ir favoreciendo e ir creciendo como comunidad. Va. Y estoy seguro que esta entrevista va a servir algo para eso que estás mencionando, maestro. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Juan Martín Durazo, le mando un saludo a mi estimado colega Juan Martín, él es de por acá, del estado de Sonora. Mucho gusto. Y créeme que si alguien está enterado de estos asuntos por acá, por el noroeste del país, es Juan Martín Durazo. Entonces te leo su comentario y su pregunta. Dice, el análisis contingencial incluye la génesis del problema individual. En esta se menciona la necesidad de identificar los estilos interactivos del usuario. En contextos clínicos, su identificación tomaría mucho tiempo, sumando que se carece de situaciones contingenciales disponibles por los aplicadores de esta metodología. Ante este panorama, ¿es válida su identificación de las dimensiones funcionales de cada arreglo contingencial en las preguntas de la entrevista? ¿Basta con diferenciar las tendencias comportamentales en el sistema microcontingencial o sería pertinente la omisión de esta categoría? Ok, esa es una buena pregunta. ¿Qué ocurre? Cuando uno va indagando en el sistema microcontingencial, uno va identificando el arreglo que tiene la microcontingencia que estamos analizando. Lo que nosotros hacemos en la parte de génesis es, ok, esta tendencia que estamos identificando en la microcontingencia es algo que ha ocurrido ya desde hace
algún tiempo y además en otros ámbitos, o es algo que es muy circunstancial? Hacia allá van dirigidas las preguntas. A lo mejor un ejemplo bastante burdo es, siempre pongo este ejemplo. Uno puede estar con un amigo en la escuela, en el trabajo, fuera de casa, y uno decir, tengo hambre, ¿quieres comer? Sí. ¿Qué comemos? La forma de responder ante esa situación es muy variada. Puede ser la persona que dice, pues yo tengo antojo de eso y eso vamos a comer. Gente que diga, no sé, dame 5 minutos y te digo. O gente que diga, no sé, lo que tú quieras está bien. O gente que diga, pues no sé, vamos a donde venden comida y a ver qué se me antoja. Entonces, hay un montón de maneras de responder. Y ahí, por ejemplo, bajo la antigua taxonomía de los estilos interactivos, ahí estaríamos en toma de decisiones. Pero además, si yo identifico esa situación, puedo identificar otras. Por ejemplo, cuando, pensando a lo mejor alguien que tiene un problema por ahí en el ámbito escolar, cuando se hacen equipos y se tiene que decidir quién hace qué o cómo se reparten el trabajo, ¿tú qué sueles hacer? No, pues yo lo hago así, lo que me den, o digo, yo quiero esto y digo esto. O les digo, ¿sabes qué? Déjalo, pienso, y otra vez, y si se dan cuenta, es un arreglo contingencial semejante, y yo identifico si ese modo de responder es consistente o no. Y busco otro arreglo contingencial que sea semejante. Cuando vas a comprarte ropa, ¿cómo eliges qué ropa comprarte? Pues no sé, le pido a alguien para que me dé su opinión, etcétera. Siguen siendo un arreglo contingencial semejante. Y veo, insisto, si es consistente o no. No hay un instrumento, no hay, este es el arreglo contingencial que hay que ver, sino que uno va identificando desde el sistema microcontingencial qué arreglo contingencial tiene y se explora si esa forma de responder es consistente en otros ámbitos, en otras situaciones e incluso en otros momentos. Es como se explora, digamos. Va, pues a ver qué contesta aquí Juan Martín, si decide hacerlo, ¿no? Frente a tu respuesta. Muy en la línea de esto que estás comentando, maestro Antonio, Obed Fernando nos pregunta, ¿consideras que los estilos interactivos desarrollados por la teoría interconductual merecen más investigación como una perspectiva diferente al que usualmente se toma como personalidad? A ver, déjame volver a leerla. Es la ¿Consideras que los última. estilos interactivos desarrollados por la teoría interconductual merecen más investigación como una perspectiva diferente al que usualmente se toma como personalidad? Claro. Siempre hay que investigar muchísimo en estilos interactivos. Yo creo que la principal pregunta que se está haciendo la gente que trabaja en estilos interactivos es ¿y cómo se construye un estilo interactivo? Necesitamos saberlo. Y si ese estilo interactivo, por ahí Emilio dice en teoría psicológica que son algo así como un espectro, es decir, que va cambiando, pero que no cambia de un día para otro. Y la pregunta es, si es que si hay una evolución en los estilos interactivos, cómo se construye o de qué depende esa evolución? Entonces, por supuesto que hay que investigar más así y evidentemente abogaría por esta perspectiva a diferencia de la clásica de los rasgos de personalidad y describir los rasgos de personalidad, pues evidentemente abogaría por más investigación en estilos interactivos. Bien. De hecho, en la actualidad, en el ámbito de la investigación, ¿no? Se habla de los 5 grandes, ¿no? De los 5 grandes rasgos de personalidad. En Sí. ese sentido, lo que usted comenta, maestro, pues evidentemente tiene otros compromisos, ¿no? Epistemológicos, tiene otro sentido. Comúnmente es el estudio de los rasgos de la personalidad. Esta propuesta de estilos interactivos es diferente. Sí, es completamente diferente. Ok, bien.
Acaba de llegar una pregunta y yo creo que con esta vamos cerrando, ¿te parece? Si gustan, Bueno, claro. llegaron dos puntitos, así con estas últimas dos. Ok. Adriana Palma, en el análisis contingencial, ¿solo se identifican los estilos interactivos en el arreglo de toma de decisiones? No. Es susceptible de indagar cualquiera de los arreglos de estilos interactivos. Toma de decisiones, tolerancia a la frustración, persistencia al cambio, tolerancia a la ambigüedad, todos son susceptibles de indagación en el análisis contingencial en la parte de génesis. Claro, muy bien. Y por último, Gaby te pregunta, ¿qué bibliografía recomiendas respecto al análisis contingencial en el ámbito de la salud? Ok. Ahí yo creo que el primero y es canon, es el de Psicología y Salud, de Emilio Ribes, que es donde plantea el modelo psicológico de la salud, el cual es básico. Y de ahí, pues el trabajo realizado por la doctora Rodríguez Campuzano en cuanto a diabetes, en cuanto a obesidad. También ha trabajado en colaboración con la doctora Diana Moreno en VIH, en uso consistente del condón. Han hecho muchas investigaciones. Es más o menos amplia. Entonces yo buscaría un poco como por esas dos autoras, Rodríguez Campuzano y la doctora Diana Moreno. Ok, permíteme porque siento que a lo mejor puede haber alguna importante que estamos dejando fuera y no me gustaría dejarlo así. Christopher Zurita, ojalá que no sea redundante contra los que bien conocen, pero el término salud mental parece, aún a estas alturas, persistente en este chat. ¿Qué opinas tú, maestro, de la inexactitud conceptual en su uso metodológico dentro de la clínica? Esto muy a razón precisamente de lo que acabas de mencionar, ¿no? Del libro de Psicología y Salud del doctor Rives. ¿Qué opinas respecto al uso del concepto de salud mental y lo inexacto que es? Uno, creo que es un vicio que hemos tenido, histórico. Es curioso, pero a veces nos acostumbramos a utilizar términos y se vuelve tan arraigado en una comunidad que pocas veces nos ponemos a detener si está bien hecho o no, o está bien empleado o no ese término. Ejemplo, para los que ya somos interconductistas, podemos utilizar el término función psicológica. Y rara vez, dado que es un término que ya está muy arraigado en la comunidad, decimos, ¿y sí deberíamos de usar función psicológica? Por un lado, creo que por eso ha permanecido en la comunidad psicológica aplicada en general. Dos, pues evidentemente es muy inexacto, y es inexacto porque es inaplicable. Una enfermedad tiene que ver con la pérdida de la homeostasis, es un término biológico. La homeostasis es ese equilibrio, y lo digo de manera metafórica como equilibrio, entre una serie de cambios que hay en el organismo. El organismo es un sistema abierto. Entonces, cuando hay algo que se altera, el organismo activa ciertos mecanismos para regresar eso a ciertos niveles. Ejemplo, cuando está haciendo calor y uno empieza a incrementar su temperatura corporal, se activa la sudoración, se activa la piloerección, las venas y todo el sistema circulatorio se pega a la piel para poder enfriar y recuperarnos. Eso es homeostasis. Y esa es la definición de enfermedad, la pérdida de la homeostasis. Bueno, en términos muy generales. Y esa pérdida de homeostasis se puede dar porque hay un agente patógeno en el organismo, porque algún órgano está fallando, o porque nacimos con un órgano o algún sistema que no está funcionando adecuadamente. En el caso de lo psicológico, ¿dónde está esa homeostasis? Siempre nos vamos a contar, ya sea por la curva de normalidad o al estilo skinneriano, como déficits y excesos. Es decir, como si hubiera una homeostasis
en el comportamiento, pero no se puede predicar hacia homeostasis. Lo que decíamos hace un momento del ejemplo de la doctora Laura Cuña, es decir, ¿cuántas veces se tiene que mover un niño para decir que es hiperactivo? No aplica. No aplica tampoco en el sentido de qué órgano es el que falla cuando hay un problema psicológico. Muchos dirán, pues el cerebro, pero entonces si hay una falla en el cerebro, entonces ya no es una enfermedad psicológica, es una enfermedad estrictamente médica, porque es un órgano biológico el que está fallando. Y yo no puedo biológicamente como psicólogo, yo no puedo alterar mucho ahí. Puedo hacer rehabilitación, puedo hacer favorecer que haya nuevas conexiones neuronales, pero yo no estoy haciendo un cambio biológico directamente, estoy haciendo un cambio comportamental. Entonces no aplica. ¿Cuál es el agente patógeno? ¿Qué bicho se me mete al cerebro para hablar de que me está enfermando? Es inaplicable. Va. Y pues ahora sí que para extender un poquito más lo que ha dicho el maestro Antonio Rosales, invitarles precisamente a consultar el modelo psicológico de salud biológica expuesto en el texto que ha mencionado. Muy bien, maestro, la verdad es que ha sido muy grato eh, estar aquí contigo, conversando, compartiendo, yendo un poquito más allá de lo que usualmente hace uno a estas horas en una situación de confinamiento, ¿no? Nos ha permitido Sí. una experiencia muy, muy diferente y estoy seguro que enriquecedora, ¿no? En términos de información. Por último, te dejan aquí un encargo en el chat de que si puedes mandar un saludo, no sé si lo sepas, pero hay un grupo de WhatsApp bastante numeroso y con discusiones todos los días precisamente sobre análisis del comportamiento, que se llama Tertulia Conductual, y nos dice Jesús Jiménez si puedes mandar un saludo a este grupo. Ah, pues no los conocía, pero qué bueno. Hacen falta muchísimos grupos de investigación, de comentar artículos, todo lo que sea trabajo científico y comunitario, bien recibido y pues un saludo a Tertulia Conductual. Pues, saludos. Muy, muy bien. Pues a mí no me queda más que reiterarte mi agradecimiento de parte del grupo actual. Me gustaría saber si hay algo más que quisieras comentar o aquí terminamos. Pues nada, reiterar mi agradecimiento, felicitarlos que existen como grupo, insisto, más cosas así hacen falta en el ámbito conductual justamente para crecer. Ni siquiera el ámbito o el enfoque interconductual, sino todo el conductismo en general necesita muchísima difusión, muchísimo trabajo y qué bueno que lo estén haciendo y en verdad les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Ojalá y se repita luego. Ok, muy bien, ya estás, ya te dejamos aquí, quedó asentado y grabado que aceptarías una siguiente charla con nosotros. Claro. Vale, muy bien. Pues un abrazo, Antonio, un abrazo a la distancia y esperamos, como bien dices, que esta no sea la última de nuestras conversaciones y nosotros con gusto de tenerte acá en este espacio de entrevista. ¿No? Pues muchas gracias y nos veremos pronto, cuídense. Vale, y a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión, también muchas gracias y esperamos en lo próximo, pues la grabación, porque creo que hubo un problema ahí con el directo, la grabación poderla colgar en YouTube y a su vez en nuestra página de Facebook, perdido, pues lo puedan recuperar ahí en la consulta. Hasta pronto, un abrazo a la distancia a todos y que estén muy bien ustedes, sus familias y sus comunidades. Hasta luego. Bye bye. Bye, maestro. Voy a detener la grabación.